Bueno, muy buenas noches para todos y todas, para los que nos están viendo también por el canal de YouTube. Este tema sobre la Virgen María y una perspectiva histórica y teológica está concebido en el contexto del Adviento, en el contexto del nacimiento de Jesús. Entonces, para ello tenemos al doctor Aníbal Torres Orozco y a la doctora Jimena Ruedas, quienes van a compartir este espacio maravilloso. Entonces le damos paso primero a Jimena y luego a nuestro amigo Aníbal. Listo, Jimena, estamos a tu disposición. Muchísimas gracias, buenas noches para todos y pues qué alegría poder compartir con ustedes. Este tema es especialmente sensible para mí, puesto que como católica que soy practicante, pues la figura de la Virgen María es fundamental. No solamente como madre del Salvador, sino como madre de la Iglesia y como una figura que a nivel femenino es sumamente inspiradora. De modo que he preparado una presentación muy pequeñita con el ánimo de llevar una guía y básicamente pues compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones sobre el punto a tratar. Entonces me permito abrir aquí la presentación en PowerPoint y poderla compartir con ustedes, permítanme, para que ustedes pudieran entonces hacerla extensiva. A ver si la podemos desde acá compartir tal cual es el contenido que tenemos aquí. Permítanme. Y aquí pues ir como comentando algunos aspectos. Mientras esto va pasando, yo quiero hacer una exaltación muy especial al hecho de considerar esta oportunidad muy bella para que sea especialmente celebrada la figura de la Virgen Santísima como Madre del Salvador y hacer también un énfasis especial en el contenido del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María que elaboró San Luis María Griñón de Montfort, que pues es muy apreciado por la Iglesia Católica y en donde hay como toda una exposición acerca del significado y de la importancia de María Santísima para los católicos y para la humanidad. Algo pasa aquí con lo de la presentación, entonces quería pedir un poquito aquí de paciencia con esto, pero bueno, yo voy pasando la presentación y más bien si hay alguna posibilidad de replicarla, no sabría cómo enviárselas en este momento, a ver si de pronto me regalas, porque Carlos Enrique no se encuentra conectado, mi hermano, entonces no sabría si de pronto pueda desde acá, porque me decías antes de iniciar que podíamos enviarla como un share, como un compartir desde mi computador para poderles ir compartiendo e ir contando acerca de esta guía de presentación, pero no me lo permite aquí, no entiendo por qué razón, cuál será la... ¿Por qué no se la mandas a Alberto o a mí para ver si de pronto nosotros sí podemos compartir? Vale, ¿me regalas tu correo electrónico y te la copio por correo electrónico? Para No, poder, por el celular por el celular. o aquí mismo en el chat de la Eh, presentación. no estoy en el chat de ustedes, entonces no sabría cómo podemos hacer allí. Permíteme y pudiéramos... ¿Tú tienes el teléfono, el número de teléfono, el WhatsApp de Alberto? no tengo ninguno. Regálamelo por favor y lo agrego para podérsela remitir desde acá, si me haces el favor. Bueno, entonces el mío, 301. Listo, dame un segundo. 301 678 678 1380. 1380. Permíteme. Sí, porque no, algo sucede y no me lo deja pasar. No sé por qué, se queda ahí pendiente. Grabas el teléfono a Aníbal y lo mandas por WhatsApp. Perfecto, Probablemente yo pueda. perfecto, claro que sí. Configuración y ya entonces te la hago llegar a ver si nos facilita la cuestión así de esta manera. Bueno, aquí estoy abriéndolo.
Tal vez sea como más fácil por el correo electrónico, pero de todas maneras aquí probamos, Alberto. Bueno, permíteme a ver. Te voy a poner un hola para saber que me tienes allí y poderte entonces hacer el envío. Sí, ya recibí el hola. ¿Ya? Bueno, perfecto. Sí. Entonces ya desde acá te la voy a remitir para hacer esto un poquito más fácil. Déjame ver. Sí, a veces la tecnología nos ayuda y otras nos deja varados. Espérame a ver, vemos si ahora sí. A ver, dice. Porque si no me tocaría pasárselas. A ver. A ver si por acá es más fácil. Sí, es que mira que desde el Teams que me dices, desde acá no sale. Dice share. Si está bien. Buscamos nuevamente compartirla. A ver si lo permite. Aquí ya estoy enviando otra vez. Porque abres el PowerPoint en el computador. Sí, aquí lo estoy abriendo y... Lo tienes abierto, entras a compartir y ahí aparecen varias ventanas. Entonces entras a la ventana de PowerPoint. Sí, mira lo curioso. Y es que mira lo curioso, la tengo aquí. Bueno, me va a tocar es como, tal vez sea más fácil porque se queda ahí como pensando. Se queda ahí. Ya. No sé si sea la conexión. Bueno, entonces, permíteme, intentamos de nuevo. Y si no... por correo. Más bien, creo que va a ser más fácil. Sí, permíteme entonces más bien por el correo. Regálame tu correo electrónico, por favor. Aníbal Torres Rico. Porque se queda pensando. A ver, permíteme. Dice aquí. A ver qué sucede. Está bien particular. Listo, ahora sí. Entonces, dame tu... Ya te lo mandé por el WhatsApp. A ver, lo miramos. Muy chévere, Aníbal, porque los que van a ver por YouTube van a poder tener la presentación. Perfecto. Ay, tienes que hacer una edición buenísima de este tiempo que perdimos aquí porque no es mi intención. Qué pena. Outlook.com. Aníbal@outlook.com. Perfecto. Bueno, entonces mira, aquí te voy a poner María y te la voy a enviar inmediatamente. A ver, tú me confirmas si te llega. A ver cómo nos va ahora sí. Permíteme. Y me contarás. Aquí ya está enviada. Tú me dices si te llega, por favor. A ver si la podemos abrir desde allá, porque está un poco difícil desde acá. Me dices si te llega, por favor. Listo, tú me dirás si ya te llegó. Es una presentación con 6 slides, 6 diapositivas, con texto y con foticos y con cosas, pues bueno, con fotos de unas obras que algunos pintores elaboraron. ¿Ya la recibiste? Y ya está colocada, compartida. Perfecto. Ya la estamos viendo, sí, ¿Ya señor. la estás viendo? Ah, bueno, fabuloso. Entonces, permíteme, me regreso. ¿Ya lo están viendo? Perfecto, hay muchísimas gracias. Listo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que me ayudan a pasarla mientras vamos avanzando, sería. Y yo me ubico aquí. Entonces, bueno, en esta primera imagen lo que quiero significar con esta introducción es
lo que para mí desde niña representó la figura materna de la Virgen. Y como se trata de hacer una mirada histórico-teológica sin ninguna pretensión distinta a lo que ha sido la devoción de una creyente, yo lo que quise expresar al exaltar esta foto es esta obra tan bella de este pintor italiano Roberto Ferrucci, donde vemos a la Virgen María y al niño Jesús, y en ella representada la humanidad entera, es decir, la humanidad que es abrazada, que es recogida en el pecho maternal de la Santísima Virgen. Pasamos, por favor. Un segundito. Te agradezco. ¿Qué pasó aquí? Sí, ves, es que hay algo con eso que se queda un poquitico como atorada. Entonces, mira, vamos a ver si la siguiente diapositiva. Sí. Aquí ya la pasé. Segunda diapositiva. Bueno, el contexto histórico que quise exaltar aquí es cómo ha sido considerada María, el nombre de María, desde el hebreo, desde el arameo. Entonces, según consultaba, desde el hebreo se la llama Miriam, no sé las pronunciaciones exactas, y lo mismo son romanizados estas pronunciaciones, y la de Mariam, Miriam y Mariam, hija, como sabemos, de Joaquín y Ana, a quienes en la Iglesia Católica se ha dado el título de San Joaquín y Santa Ana, esposa de José de Nazaret, madre de Jesús de Nazaret, y aquí encontré una connotación muy particular, y es que no solamente es conocida en el mundo cristiano primitivo, sino también es mencionada en la obra, el libro sagrado del islamismo, que es el Corán, donde se la considera como, donde se hace la mención de Isa, ¿no? No sé cómo se pronunciará, pero madre de Jesús de Nazaret, y se alude a ella en el Corán. En el siglo XVII hay una referencia a esta maternidad de la Virgen María. Pues su condición de genealogía judía, vi que hay referencia histórica acerca de que pudo nacer en Nazaret de Galilea, en Belén, en Séforis o en Jerusalén. Se dice, como sabemos, que vivió en Nazaret entre fines del siglo I antes de Cristo y mediados del siglo I después de Cristo. Consideramos los católicos que fue asunta al cielo desde Jerusalén o Éfeso, que son dos sitios que históricamente se han considerado como los de sus últimos tiempos mortales. Y por supuesto, desde mi perspectiva católica, pues hay para ella un culto inmemorial. Esta obra que destaco aquí, con esta belleza de representación de nuestra Madre Orante, para significar lo que consideran muchos santos la omnipresencia y omnipotencia orante de nuestra Santísima Virgen. Esta obra en particular exalta precisamente esa magnanimidad de la Santísima Virgen como orante, y para que podamos llegar a Jesús a través de ella, como Jesús llegó al mundo a través de ella, escogida en medio de todas las mujeres de la época como la más virtuosa y la precisa y la más pura y la más excelsa, para llevar en su vientre como primer sagrario a nuestro Señor Jesús. Aquí entonces ya podemos pasar. Aquí entonces exalto pues esa obra tan bella que hay sobre esa condición. Esta figura de la Santísima Virgen quise traerla a colación porque recientemente la Iglesia celebró una advocación muy bella, que es la de María como una personalidad importantísima que también se hace presente a través de los seres humanos y ante los seres humanos. La advocación de María en la medalla milagrosa es algo muy, muy especial para la Iglesia Católica, puesto que aquí, como ven en la representación, porque son eso, representaciones de la divinidad de la Santísima Virgen, que la tiene por el hecho de ser la madre del Salvador, el Hijo de Dios, y hermano y también
nuestro Señor, es por el hecho de que ella en sus manitas, como ven ustedes, se la representa con unos rayos de luz, donde muestra como su gran amor y su maternal auxilio a la humanidad entera, y también invitando a las generaciones a que seamos las manos de lo que en el cielo se encuentra, es decir, que con nuestras obras, nuestra vida, nuestro testimonio podamos ser el evangelio que las personas puedan leer. A veces es el único evangelio que las personas puedan leer, es decir, sublimando esa condición de nosotros dar el testimonio. Desde el punto de vista histórico, la presencia de María es muy importante porque se la encuentra desde el cristianismo primitivo, como lo mencionó allí. Se unió toda esa exaltación de ella como una figura relevante desde el cristianismo primitivo para el cristianismo paulino, sinóptico y joánico. Y se habla que esto constituye un canon bíblico. También se habla de que ella ha estado desde su sí incondicional a la voluntad de Dios, pegada indefectiblemente, incluida y haciendo ella toda la labor desde lo humano, respetando lo divino, en la historia de salvación de la humanidad, desde la encarnación, la anunciación, la encarnación de nuestro Señor en su vientre, y ya al final de la vida mortal de nuestro Señor, en la crucifixión, estando ahí, acompañándolo, y por supuesto en la muerte de nuestro Señor. Ella es relevante figura histórica para la cristiandad orante. También se habla de ella cuando se menciona el Espíritu Santo y el momento de Pentecostés, y cómo ella hace parte, digamos, de todos los discípulos a la vez de nuestro Señor. Se dice en algunos textos que ella es el primero y también el último de los discípulos humanos de nuestro Señor para su tiempo. El tema de la anunciación, pues obviamente tiene mucha relevancia porque ella en su aceptación, exaltada como virginal, que lo fue según la tradición nos lo comenta y la iglesia nos lo ha enseñado en la tradición y en los dogmas de la iglesia que por fe aceptamos, es el hecho de que ella en esa condición virginal y de pureza ha reunido a las iglesias católica, ortodoxa, copta, incluso la mirada de la iglesia anglicana y de otras confesiones cristianas con diferentes matices, por decirlo así. El hecho de que sea intercesora lo vemos en textos de San Irineo de León desde el siglo II y también en el Evangelio de Juan, cuando vemos que se cita como primer milagro el que hizo nuestro Señor a pedido de ella, a insinuación de ella en las bodas de Caná, con la multiplicación, o mejor, con el hacer vino, y vino de mucha calidad el agua, a la vez de exaltar a los esponsales allí, para mostrar pues cómo nuestro Señor escucha a su Señora Madre, a la Santísima Virgen. Pero a pesar de que se diga que este fue el primer milagro de nuestro Señor Jesús, siento como creyente que el primer milagro que ella logró fue que en su vientre se encarnara el Señor, nuestro Señor Jesús. También hay otra alusión a ella en las declaraciones dogmáticas y doctrinales que se hacen para referirse a ella. Se la tiene como Madre de Dios desde esta expresión griega que encontré de Theotokos, no sé si se pronuncia así, y también cuando se habla en el Concilio de Éfeso del 431 y también en textos de la Iglesia Ortodoxa. Se la tiene por bienaventurada, como lo menciona el Evangelio de Lucas 1:48. Esta representación, como decía, pues tiene su crédito aquí. Hoy por hoy esto se vende como si fuera un póster para decorar una pared, pero tiene un gran significado y tiene una alusión muy específica que les mencionaba antes, al hecho de que ella puede permitir que nuestro Señor escuche con ahínco la voz de su pueblo penitente, orante, y que hace a Él todas sus peticiones para, en virtud de la redención de la que nos hizo partícipes, pues pueda escuchar todos nuestros clamores y pueda irnos ayudando con base
en la santa voluntad de nuestro Señor también, ¿no? De Dios y de nuestro Señor. La siguiente, si me haces el favor. En esta, que quiero llamar María Bíblica, hago alusión a una especial representación que tiene un significado muy especial en la vida de mi familia y que ha sido muy interesante por el tema de cómo ella consigna en esa representación los rasgos, diríamos, españoles y los rasgos nativos de su época, de la época que se dice fue de sus apariciones. Y la traigo a colación muy a propósito en el tema bíblico, precisamente por lo que les decía al principio, en lo testimonial del creyente, para hacer de ella una expresión viva, es decir, que no solamente está en textos bíblicos que ya revisaremos, sino también que la alusión de ella signifique la unión entre pueblos, la unión de tradiciones, el respeto recíproco, y que sea ella realmente apareciendo en el día a día de nuestro caminar hacia Dios. En la parte propiamente bíblica encontramos referencias a ella en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Marcos, de Mateo, respecto de la concepción y nacimiento de Jesús, la huida a Egipto. En el Antiguo Testamento hay menciones del profeta Isaías, cuando se menciona que ella concebirá al Emmanuel, Dios con nosotros. También en el Evangelio de Lucas, cuando se habla de la anunciación, de la visita a su prima Santa Isabel, el nacimiento mismo de Jesús, la presentación de nuestro Señor en el templo, que como sabemos pues incluye la profecía del anciano Simeón. También cuando se habla de que ella recibirá como un dolor de espada en su corazón por todo lo que le espera a la hora de la pasión de nuestro Señor, y también en los momentos de la pérdida y hallazgo en el templo, donde nuestro Señor le habla, haciéndole notar que a pesar de su corta edad biológica, pues Él está para enseñarnos a todos y en su tiempo a los más sabios. También esta frase bellísima que tengo en mi corazón, que es cuando María, se dice de María que ella conserva estas cosas y las medita en su corazón. El hecho de que en el Evangelio de Juan se relate, como hablábamos, el primer milagro de Jesús, el primer milagro físico de Jesús, y también cuando a la hora de la crucifixión, en nuestro Señor, en sus padecimientos y en sus últimos momentos mortales, entrega a la Santísima Virgen, al discípulo amado, diciéndole que ahí está su madre, y a través de él a la humanidad entera, de modo que ella también tiene el carácter de madre de la humanidad, y como madre de intercesora, de alguna forma, de quien lleva el recado preciosamente y con delicadeza ante nuestro Señor, para que seamos escuchados todos cuantos nos fiamos de su santísima voluntad. En Hechos de los Apóstoles también hay referencias, y se dice que fue un miembro, como también lo mencioné antes, destacado de la comunidad cristiana primitiva. Pues, el crédito de esta representación está en lo que llaman aquí wall decor, que son decoraciones de paredes, pero que trasciende esa connotación decorativa y representativa en la simbología que una advocación como la de Guadalupe tiene para los latinoamericanos. ¿Seguimos? Pasemos. Y para terminar, una alusión a lo que también se refiere a la teología mariana. Aquí busqué esta representación que me parece muy hermosa, porque es donde se le da a ella la exaltación como madre, como reina de lo creado y como mujer excelsa. Entonces, en esta parte, pues hago notar, aquí voy a mi presentación porque se nos fue la imagen, aquí hago notar esta belleza de iconografía, y la valoro desde el punto de vista artístico y también simbólico, puesto que aquí vemos no solamente a la Madre de Jesús, nuestro Verbo encarnado, sino también a la Madre espiritual de la humanidad. Ella es Madre amantísima, como también lo señala el Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el numeral 53, se habla de su divina maternidad y su participación enorme y
definitiva en el plan de salvación. También en Lucas 1:38, ella como esclava obediente del Señor, poniéndose a sus órdenes para que se haga en ella según su parecer. También hay una referencia en el Génesis 3:15, donde se anticipa cómo será la lucha contra todo aquello que no es divino y que no es del querer de Dios, y cómo ella puede al final volver a ser, como decíamos, de algún modo, y lo vemos así los creyentes católicos, que ella no solo participa en el plan de redención, sino tiene un momento de corredención, porque sin ella no hubiera sido posible que hubiese un Salvador, es nuestro sentir. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en los numerales 60 y 62, también se habla de ella como cabeza del cuerpo místico, que empieza en Jesús y sigue a través de la Iglesia. Sentimos que es digna de culto y devoción, no de adoración, de culto y devoción, y son palabras de San Juan Pablo II, jerarca de la Iglesia, Papa emérito y también santo de la Iglesia Católica, y también en la Constitución Dogmática Lumen Gentium que mencionábamos en el capítulo 8, y muy especialmente en la encíclica que se le dedica, y es la Redemptoris Mater. Esta obra que comento es la majestuosa obra maestra del pintor italiano bizantino Duccio de Bionisegna del siglo XIV. En esta teología mariana quiero exaltar específicamente la que tiene que ver con el contenido católico de esta mirada, y ver a través de esta teología, que si he entendido bien y me corrigen los expertos, es la que nos muestra a Dios y su obra de salvación y cómo estudiamos esto a través de lo que representa revelación divina a la luz de la fe. Seguimos. La siguiente es una que ya me parece muy diciente, y es la que exalta a la Santísima Virgen en todo su esplendor. Quienes tuvimos una madre terrena que ya no está, sentimos en la Virgen María la Madre del Cielo y la que nos sigue acompañando día tras día. Entonces yo como católica pido a ella que, como reina y madre de todos nosotros, ruegue por nuestras intenciones, por nuestro bienestar y por la unidad de todos los credos y confesiones. Entonces, una bendición para todos y muchísimas gracias. Bueno, doctora Jimena, muchísimas gracias. Le damos paso a nuestro amigo y doctor abogado también. Aníbal, por favor, adelante. Bueno, por supuesto, doctora Jimena, los evangélicos protestantes y nosotros, los anabautistas, no compartimos muchas de las cosas que desde el catolicismo se dice de la Virgen María. Y comenzando por este tema de María la Virgen, que es probablemente el tema que más, o uno de los temas que más nos separa. Nosotros, yo particularmente, no creo en la virginidad de María sin demeritarla, sin por debajearla. Más aún, esto lo digo con el mayor respeto por mis hermanos y hermanas católicas. ¿Por qué lo digo? Porque en la primera Biblia de la humanidad, la Biblia hebrea, no se dijo que María era virgen, por la potísima razón que en hebreo la palabra virgen no existe. Existe, y evidentemente existió,
en hebreo la palabra almat, que traduce joven. De manera que en Isaías se dijo, el Señor mismo va a darle una señal. He aquí que la joven, es decir, en hebreo almat, está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Como todos recordamos, el rey Ptolomeo II tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo, y no por creyente, sino por tener la Biblia traducida al griego, tradujo con 72 sabios la Biblia hebrea al griego en lo que se llamó la Septuaginta, que tanto valoran y usan nuestros hermanos católicos, pero ahí en el griego no colocaron la palabra almat, porque almat es joven en hebreo, sino que colocaron partenos. Y en griego partenos significa virgen. Entonces quedó en la Septuaginta, no busca en la Biblia Septuaginta o en Google, Biblia Católica Septuaginta, y dice, el Señor te dará una señal, la Virgen estará embarazada y dará a luz un hijo al que se llamará Emmanuel. Y en nuestras traducciones bíblicas, en Mateo, evidentemente, dice, la Virgen, partenos griego, estará embarazada y dará a luz un hijo al que se llamará Emmanuel. Muy fácil decir esto, pero yo quiero decirlo. ¿Qué es esto? ¿Qué están viendo ustedes aquí? Alberto, ¿me ayudas? Sí, señor, un documento que dice la Biblia de nuestro pueblo, Biblia del pueblo latinoamericano o América Latina. El Peregrino. Esta Biblia es del importante sacerdote jesuita Luis Alfonso Schockel. Es el editor de la Biblia El Peregrino. Página 947, comentarios al texto de Isaías que se refería Jimena y que yo me he referido. Dice, comillas, la traducción al griego de la Septuaginta emplea la palabra virgen, introduciendo al texto una relectura mesiánica que posiblemente no tuvo del origen, por supuesto del origen hebreo, porque como he dicho, en hebreo no existe la palabra virgen, y todas las demás Biblias del mundo de la humanidad fueron copiadas de esa primera texto bíblico hebreo. Segundo argumento. Nuestros hermanos católicos dicen, para justificar la virginidad de la Virgen, es decir, que María no tuvo marido humano, dicen, tan así es que no tuvo más hijos, es decir, Jesús no tuvo hermano. San Jerónimo dijo que había sido una mala traducción de la palabra primo, que María no había tenido más hijos y que cuando en el texto bíblico se dice Santiago y demás hermanos de Jesús, eso había sido una mala traducción de la palabra primo, es decir, que realmente Jesús tuvo primo, nunca hermano.
Si eso es verdad, que el texto bíblico no aparece la palabra hermano, sino primo, ¿por qué cuando María va a visitar a su prima Isabel no se habla de la prima o de la prima de Jesús? Porque realmente eran hermanos de Jesús. ¿Por qué cuando fueron a buscar a Jesús? Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel texto que Jesús está en la casa de uno de sus discípulos y le dicen, oye Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él contesta, mi madre y mis hermanos son todos los que creen en mí. Entonces, ¿por qué ese texto no dice, te busca tu madre y tus primos? Y si son primos y no hermanos, ¿qué es lo que tanto hace María con esos sobrinos suyos? Si es verdad que son primos, ¿son hijos de quién? ¿De qué hermanos o hermanas de María son hijos? Nada se nos dice de esto. Y tan existe la palabra primo que en Colosenses se dice que Bernabé era primo de Marcos. Pablo, el apóstol, menciona de forma muy natural a Santiago, el hermano del Señor, en Gálatas 1:19. Es que Jesús no solo tuvo hermanos, sino también tuvo hermanas. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero y no es María su madre, no es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Sí, María tuvo otros hijos. Entonces, nosotros como anabautistas no creemos en que María haya sido virgen, entre otras cosas porque reducen la importancia de María, la maravillosa imagen de María, la bienaventurada María, a un tema sexual genital, para decir que no tuvo relaciones sexuales. Eso no nos parece. Pero también la doctora se refería al texto de Isaías, y también yo lo traía a cuento. Ese texto es Isaías 7:14. ¿Qué dice ese texto? Por tanto, el Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Mis queridos hermanos y hermanas, aquí no se está hablando de la Virgen María. Más aún, aquí Emmanuel no es Jesús. Dicen quienes creen que el texto de Isaías se refiere a la Virgen María, Madre de Jesús, que cuando en Mateo capítulo 1, versos 22 y siguientes, se refieren a que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, que la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Lo que Mateo está diciendo es que la profecía de Isaías que cité antes se cumplió en el nacimiento de Jesús, pero esto tampoco es cierto. Mateo no se refiere a la profecía de Isaías. Repito, este texto de Mateo no se refiere a la Isaías 7:14. Pero Mateo sí se refiere a una profecía, pero no es a la profecía
de Isaías 7:14, y ustedes saben que profecías sobre el nacimiento de Jesús hay muchas, que me acuerde Miqueas, que va a nacer en Belén, dice Miqueas, de donde era el rey David, que entre otras cosas, no es tema de hoy, pero lo anuncio, Jesús no nació en Belén. Bueno, ¿y por qué yo digo esto de Isaías 7:14? Hombre, por la sencilla razón que el contexto de Isaías 7:14 está o se refiere al rey de Siria, Resín, y al rey de Israel, Pekab, que atacaron a Jerusalén. Así lo dice el verso 1 del capítulo 7. El rey de Siria y el rey de Israel atacaron a Jerusalén y quisieron conquistarla, pero no pudieron. Sucedió cuando Acaz, el rey Acaz, recuerdan ustedes, era rey de Judá. En esa ocasión llevaron esta noticia al rey Acaz y a su familia. Los sirios se han aliado con Efraín. El rey y el pueblo empezaron a temblar. Claro, temblaban porque los iban a invadir. Entonces, verso 3, el Señor dijo a Isaías: ve a encontrarte con el rey Acaz y dile que tenga cuidado, pero que no se asuste. Dentro de 65 años, Efraín, o sea Israel, dejará de ser nación. Y si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. Ahí termina el verso 6. Y seguidamente viene la profecía del verso 7 que dice: el Señor le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Entonces miren ustedes que el trasfondo del verso 14 del capítulo 7 es el relato de los capítulos 7 y 8 de Isaías, que se refiere a la guerra entre Siria e Israel. ¿Qué es lo que hace el profeta Isaías? Pretende darle confianza al rey Acaz para que no tema ante las amenazas externas, y para afirmar su confianza le invita a que pida una señal de Dios. Pero ante su temor, ante el temor del rey Acaz y su negativa a pedirle la señal a Dios, ¿cómo se les ocurre que yo voy a tentar al Señor? No voy a pedir ninguna señal. Entonces el profeta Isaías anuncia la llegada del segundo enviado, Emmanuel, que pretende darle la confianza al rey. ¿Para quién es la señal? El texto es claro: para el pueblo de Judá y sobre todo para el rey Acaz. ¿Cuál es la promesa para el pueblo de Judá y su rey, que están temblando de miedo? Que el Señor les dará una señal. ¿Cuál es la señal para el pueblo de Judá y para el rey? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Ay, Aníbal, ¿y usted cómo dice eso? No, estoy repitiendo al padre Luis Alfonso Schockel, un eminente teólogo jesuita, editor de la Biblia El Peregrino. Vuelve y juega, página 947. Comillas: niño al parecer del mismo rey. O sea, el Emmanuel no es Emmanuel lo que nosotros creemos que era Jesús. No, era hijo del mismo rey Acaz. Y su rey, que está temblando, ¿cuál es la señal para el pueblo de Judá y para su rey? Se responde el padre Schockel: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Niño al parecer es del niño rey, y si el niño es del mismo rey, significa que la madre del niño es la mujer del rey,
no la Virgen María, Madre de Jesús. Y agrega el sacerdote, el profeta convierte en signo profético el nacimiento de un niño, al parecer del mismo rey. Página 947. Entonces la Virgen sería la esposa del rey. Uno habla de sería, yo también hablo de sería, porque estos son estudios teológicos, bíblicos, muy serios, pero no deja de ser una postura, ¿no?, frente al tema. Miren ustedes que no he citado ningún teólogo anabautista, ni siquiera evangélico ni protestante, teólogo católico. Entonces, la Virgen sería la esposa del rey y el hijo sería quien posteriormente se llamaría, recuerden ustedes, el gran Ezequías, hijo de Acaz, que fue un muy buen gobernante, pero de testimonio. Segunda de Reyes, capítulo 18, de 3 al 8, inicia diciendo: Ezequías hizo lo que agrada al Señor, etcétera, etcétera. Bueno, ese es otro argumento. El interés por María no es en este momento, o mejor, en ese momento no había tanto interés por María como por ahora. Ojalá en esa época se hubieran interesado por la figura de una mujer como madre ejemplar como María. Ojalá. Pero los temas de María, decía la doctora que exponía, Ximena, vienen desde del concilio de todos estos concilios del siglo III y IV para acá. Antes no había interés por el tema de María como lo hay ahora. Bueno, pero hay un tema también que nos aparta de nuestros hermanos y hermanas católicos, y además lo digo con mucho respeto, es el tema de que es redentora y mediadora con Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nadie más. Sin embargo, muchos en la Iglesia Católica reivindicaban a María como corredentora, cosalvadora, corredentora. Por mucho tiempo se creyó eso. El Papa Pío IX en el año 54, en su encíclica Ineffabilis, dijo: la Virgen María Santísima fue preservada libre de toda mancha del pecado original. De esta forma se entendió inmaculada. El Concilio de Trento, del que nos hablaba Ximena, dijo que ninguna persona justificada puede evitar todos los pecados, pero sobre la base del privilegio especial de Dios, que le fue concedido este privilegio especial a la Virgen. Así lo dijo el Concilio de Trento. Y por ello, Concilio de Trento, María Inmaculada permaneció y permanece inmaculada. Y el Papa Pío XII, en el año 40, dijo: ¿no son acaso el nuevo Adán Jesús y la nueva Eva María, a quienes el árbol de la cruz une en el dolor y en el amor para redimir? Para redimir, o sea, para quitar pecado, como corredentora, para redimir el pecado de nuestros primeros padres en el Edén. Dice Pío XII, Jesús es el único redentor, pero María, subordinada, aparece íntimamente asociada con él en la obra de la redención. La revista Newsweek, en el año 97,
puso de manifiesto que un movimiento creciente de la Iglesia Católica Romana estaba sugiriendo que el Papa aprobó un nuevo dogma de reconocer a María como corredentora con Cristo. En ese momento el Papa había recibido el apoyo de esta propuesta 4 millones, casi 500.000 firmas de 157 países. Figuraban 500 obispos, 42 cardenales. ¿Se acuerdan ustedes quién es José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei? Y él también escribió: con razón los romanos pontífices han llamado a María corredentora, corredentora. Y el Catecismo Católico de 1992 confirma la creencia. Con su ascensión a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna, de la salvación eterna. Pero prívense. Bueno, de pronto ya no se privan porque ustedes lo habrán oído y leído. Según el Papa Francisco, son todo esto que he dicho de lo corredentora de María tonterías. Así aparece, para el que quiera verlo, página web del Vaticano, Info Vaticana de 13 de diciembre del 2019. El Papa Francisco plantea otra cosa. Dice el Papa Francisco: Cristo es el mediador, el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre. Él es el único redentor. No hay corredentoras con Cristo. No hay otro nombre en que podamos ser salvados. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso de que María es corredentora son puras tonterías. La palabra no es mía, es del Papa Francisco. Entonces, con la cita que daba Jimena de las bodas de Caná, en nuestra opinión respetable de la de Jimena, esa cita no muestra que María hizo milagro o que Jesús le atendió siquiera el consejo a María para que hiciera un milagro. Para entonces decir, y María le dijo a Jesús, haga el milagro, y Jesús lo hizo. No, todo lo contrario. Cuando María le dice a Jesús, y se acabó el vino, Jesús le dice, ¿cuál es el tema? ¿Tú qué tengo que ver con eso? Mi hora no ha llegado. Todavía el tema mío no es. La propia María dice después de eso, hey, no he dicho nada, hagan lo que él dice. O sea, hagan lo que dice Jesús. María le daba el primer lugar a Jesús. El episodio de las bodas de Caná lo muestran. Hagan lo que él les dice, refiriéndose a Jesús. Y si nosotros seguimos con el asunto de que ella es corredentora, desacreditamos la obra de Cristo. Así de sencillo. Pero como en el Nuevo Testamento se mencionan muy pocos detalles de María, entre las comunidades orientales surgieron en los primeros siglos varias leyendas apócrifas sobre la infancia y la juventud, y sobre la adultez, y sobre la muerte de la madre de Jesús. Esos relatos apócrifos que no creen ni los católicos, ni los protestantes, ni los evangélicos, ni nosotros los anabautistas. Uno de esos libros es el Protoevangelio de Santiago del siglo II, el Evangelio del Pseudo Mateo del siglo IV, el libro de la Natividad de María del siglo IX. La leyenda de los libros apócrifos presenta a una pareja de ancianos, como dice Jimena, Joaquín y Ana. Luego que Joaquín fuera expulsado del templo por no tener descendencia, tiene un encuentro con un ángel que le dice que tendría una hija predestinada a ser la madre de Dios.
Eso no lo dice la Biblia nuestra católica, ni protestante, ni evangélica, ni anabautista. Eso lo dicen libros apócrifos en los que no creen ni los católicos ni los anabautistas. Ese concilio de Éfeso de 431 se definió el culto a María y las enseñanzas apócrifas sobre María fueron haciéndose oficiales, destacándose el que María nació sin pecado original. Aparecen las fiestas marianas solo en el siglo VII. Mucho después, para los siglos XI y XII, surge, oigan bien, la oración del Ave María. El Ave María es de anteayer, los siglos XI y XII. En los monasterios comienza la práctica del rosario llamado Salterio del Ave María, que era una repetición de Ave María unas 150 veces, sustituyéndose lo que en ese momento eran los 150 salmos, o sea, salterios que los monjes que no sabían leer lo repetían. En el año 1818, el Vaticano reconoce como dogma la Inmaculada Concepción de María. Muy bien, hay un fraile de esta comunidad, de esa comunidad católica, no me acuerdo en este momento, escribió algo que dice: la doctrina de la Inmaculada es un dogma proclamado por Pío IX en el 54. Ni los evangelios ni los padres de la iglesia hablan para nada de María Inmaculada, porque no se había elaborado, oigan bien, la idea del pecado original. Solo cuando se creyó que todos los hombres nacían con una mancha o un pecado mácula, según San Agustín, se empezó a pensar en una María inmaculada. Pero María, digo yo, era una maravillosa mujer, es una maravillosa mujer. Pero en los evangelios no tenemos absolutamente nada de doctrina mariológica. Eso es pura tradición católica, es decir, elaboración. Y ustedes saben que la tradición para los católicos es tan válida como lo que dice la Biblia. Pero eso es pura cosecha de la Iglesia Católica, no de la Biblia. Y sobre todo no hay nada de eso de que María es madre de la Iglesia, o María ascendió al cielo, o María intercede por nosotros, o María ejerce un influjo salvífico por nosotros, o María puede ser evocada en oración, o María es nuestra mediadora, o María fue impecable. Son fabricaciones humanas respetables, muy respetables de la tradición católica, que en el fondo niega la centralidad de Cristo. Así se diga que no es así. Pero para mí, María tiene un valor implícito y explícito. Algunos protestantes evangélicos y muchos anabautistas valoramos la persona de María y su entrega y su devoción al llamado de Dios. Hago mías las palabras de Lutero en un sermón de Navidad del año 1531. Decía: María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente. Y finalmente, un tema para la reflexión. A María le habló el ángel, el arcángel: vas a tener un hijo de parte de Dios, del Espíritu Santo. Sí. María sabía que Jesús era hijo de Dios, porque el ángel se lo había dicho, Lucas 1:29. Y sin embargo, ni María ni los hermanos creían en él. ¿Eso cómo es? Que María no creía en Jesús. Y hasta decían que estaba chiflado, ¿o no? Así se dice en Marcos 3:21.
Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer con él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. ¿Cómo es posible que María pensara que Jesús se había vuelto loco si a María el ángel le había dicho que era hijo de Dios? Otras versiones no dicen que se había vuelto loco, sino que estaba fuera de sí. Juan 7 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Cómo es eso? Jesús es un peligro social porque el estar loco era estar endemoniado y eso destruía la familia. Sin embargo, se debe recordar que el ángel le habló a María, pero ella no vio al ángel. Lucas 1:29 lo dice, al escuchar, María se asustó, pero ella no vio al ángel, solo oyó. El texto dice, feliz de ti que has creído, y se iban a cumplir estas cosas. Si creyó, María dijo, sí creo. Si ella creyó, es porque no vio. Bueno, y entonces el otro asunto es aquel de que, ¿se acuerdan ustedes cuando el niño se pierde a los 12 años en el templo en Jerusalén? Pues imagínense ustedes que si María y José, sobre todo María, sabía que ese niño era el Hijo de Dios, pues cuídelo, mujer, cuídelo, llévelo amarrado. El niño tiene 12 años. Pues imagínense que se fue María y José, se regresaron. El texto dice, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. A ver, ¿qué pasa aquí? Oye, unos padres que no están pendientes de Jesús, que es ningún hijo común y corriente, el hijo de Jesús. Dice el texto, caminaron todo un día, pero al buscarlo entre los parientes, ustedes saben que ellos iban caminando, ¿no? Y conocidas no lo encontraron. Después de 3 días, lo hallaron en el templo. ¿Cómo es eso? Y no es nada sino que viene María y regaña al Hijo de Dios. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo angustiados te hemos estado buscando. Y él contesta, tienen que buscarme. ¿No sabían acaso que es necesario que yo esté en la casa de mi padre? Y el texto dice, prívense, pero ellos no comprendieron esas palabras. Y ustedes saben, porque así lo dicen los evangelios, que María viene a creer en Jesús y a hacerse discípula, la primera discípula Jimena y la última discípula es después de muerto, con ocasión de la resurrección. Es cuando María aparece vinculada a la comunidad de los hermanos de Jesús, así lo dice Hechos capítulo 1, versos 13 y 14. Así lo dice. Eso de ir a visitar a Isabel era recorrer más de 100 kilómetros por las montañas y por las lomas y en burro. Y era un camino peligroso. Habían asaltantes. Había que ir en grandes grupos para no tener problema. Y parece que habría que ir, ellos iban solos, María y José, cuando van a donde su prima Isabel. Aunque la palabra no lo dice, así que fue con José, yo sí creo que fue con José. Entonces, María va a tener que hacer un trayecto similar, complicado, cuando tiene que llevar a nacer su niño a Belén, según Mateo. Según Mateo. O sea, le toca a María hacerse unas caminatas grandes embarazada. Pero me parece maravilloso lo que la Magnífica dice de María. Es muy diciente. Es otra cosa porque Dios hubiera podido escoger como madre de Jesús a una mujer de la nobleza, la hija de Herodes, o de Anás o de Caifás, pero solo por su misericordia la eligió a ella, a la gran María, a una mujer que diríamos hoy de la clase baja,
no de Jerusalén, de Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea, de quien decía Natanael, ¿se acuerdan acaso de allí puede salir algo bueno? María dijo en esa magnífica: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Él Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. ¿Se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel espera un Mesías? Y estas palabras de María son aspiraciones de liberación de la opresión imperial del pueblo romano a la que ese pueblo ha estado sometido a lo largo de su historia y que en ese momento vive bajo el yugo de Roma, representado en Palestina, recuerdan ustedes, por Herodes el Grande. María sabe bien que a lo largo de la historia, de generación en generación, esa misericordia se extiende por igual a los que le temen, es decir, a quienes no se enorgullecen de lo que son o de lo que tienen, sino que dan a Dios el lugar que le corresponde, oh María, especialmente los de humilde condición, como era ella, María. Dios se deleita, según María, en exaltar a los humildes, a los pobres, a los débiles, a los desechables, a los marginados, los representados por la clase tríada que aparece en el Antiguo Testamento múltiples veces: huérfanos, viudas, extranjeros. Dice María, actuó con todo su poder. Dios actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Qué mujer tan revolucionaria esta María. Llenó de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con las manos vacías, ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Eso dice la Magnífica. Así lo había prometido Dios a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes. Es la misericordia de Dios en acción, según María, para establecer la justicia y por lo tanto Dios favorece a estos, pero a la vez desfavorece a los soberbios, los poderosos, a los ricos. Y algunas cositas que tampoco logro entender muy bien. Si José sabía desde el principio que su prometida había concebido por obra del Espíritu de Dios, desaparece entonces la figura de un José torturado por las dudas. O José no era tan creyente del Señor y del Espíritu Santo. Y en relación a esos cuadros, a esas pinturas, a esa estética de María, en su muerte, abrazando a Jesús, con el debido respeto no creemos en eso porque sencillamente Jesús murió como un cualquiera, no como un rey. Jesús murió como lo dice Marco, no como lo dice Juan, que murió como un rey y le echaban incienso, no. Los judíos y los romanos sobre todo, cuando mataban a un tipo de esto tan peligroso y tan desechable, tan revolucionario, no lo dejaban tocar por los familiares, los metían en fosa común. De manera que eso será otro tema que habrá que releer. Esas son mis apreciaciones. Bueno, Aníbal, muchas gracias. A ver, Jimena hizo un comentario que me pareció muy importante. A ver si nos pudieran dar sobre eso. Dice, somos el único evangelio que la gente lee y oye. Y estoy haciendo un comparativo con lo que dijo nuestro reformador Menos Simos, cuando dice, predica todo el tiempo y si es necesario, habla.
Entonces, no sé si nos puede ahondar en eso y a ver si podemos comentar algo sobre qué rescatamos de la Virgen María y qué destacamos en este momento de Adviento, en este momento de nacimiento. Gracias, Jimena. Muchas, muchas gracias por tu pregunta. Lo primero que debo decir es que es importante, digamos, focalizar nuestra mirada desde nuestra profesión de fe. De modo que yo hablo desde lo que para mí como católica representa un dogma, una doctrina mariana de verdad absoluta, incontrovertible. Respeto inmensamente la posición de Sebastián, de Alberto, es que veo Sebastián Torres, Alberto, Aníbal, Sebastián, es la Aníbal, bueno, mío. ahí nos pierdes a todos, pero bueno, Aníbal. Aníbal, yo te he escuchado atentamente y con el mayor respeto, pero quiero decirte que como católica es mi deber hacer notar que en efecto los dogmas y las doctrinas marianas de la Iglesia Católica tienen su fundación en la visión central de que la Virgen María es la Madre de Dios y que debido a eso la Iglesia Católica siempre ha considerado a María como la figura más importante del cristianismo y de la salvación después de Jesús de Nazaret y de la Santísima Trinidad. O sea, ella no se ha abrogado en ningún lugar especial, ni mucho menos. A ella se lo ha dado la Iglesia Católica y lo que nosotros como católicos entendemos como disciplina teológica específica en la Mariología para estudiar el papel, el significado, la razón de ser de María y su veneración, pues son cosas que para nosotros son bien importantes. Yo quiero también ahí decir que para responder a lo que pregunta Alberto, ¿sí? Alberto Guerrero, tú sí estás con tu nombre correcto. Sí, sí. Perfecto. Es que ahí, y quiero empatar con lo de los dogmas para que eso no se quede en el ambiente, porque pues respeto que lo veas como una construcción humana ya de puro cuento, pues no lo veo de esa manera y es mi deber como católica ponerlo en el contexto exacto de lo que para nosotros es una enseñanza dogmática y es algo que respetamos como principio. La virginidad perpetua de María es uno de los dogmas marianos de la Iglesia Católica. El segundo. ¿Y qué dice? Ese dogma, y me atrevo aquí a leerlo rápidamente porque pues apenas empezaste a mencionarlo, pues dije, bueno, hablemoslo entonces. Voy a permitirme leer aquí una parte que alude al punto que también referiste el Concilio de Trento y lo que se ha dicho al respecto. Mira, la virginidad perpetua de María es el segundo dogma mariano de la Iglesia Católica, y no solo de la Iglesia Católica, de la Iglesia Oriental Ortodoxa, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos. Afirma la real y perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz el Hijo de Dios hecho hombre. El segundo concilio de Constantinopla del año 553 le otorgó a María el título de siempre virgen. Ahí hay una frase que estoy citando, pero no sé pronunciar, que dice ai partenos, que creo que dijiste tú también. No la sé pronunciar y reconozco humildemente mi ignorancia. Tal vez son ustedes más doctos en todo esto. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina en la Suma Teológica 3:28-2, que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero y sin perjuicio para el himen. Lo cito entre comillas. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, no es una invención de esta servidora que obviamente viene a aprender muchas cosas con ustedes, pero que no se puede permitir como católica que quede en el aire una neta construcción humana de mera tontería. No faltaba más. Habiendo sido declarada esta doctrina y dogma por notables escritores como San Justino Mártir y Orígenes, el Papa Pablo IV lo reconfirmó en el Cum Quorumdan el 7 de agosto de 1555 en el Concilio de Trento. Otro aspecto que yo también mencioné en mi presentación fue la maternidad divina de María. El Concilio de Éfeso proclamó a María la Madre de Dios encarnando en Jesucristo.
encarnado en Jesucristo, perdón. El Concilio de Éfeso la proclamó Madre de Dios, encarnado en Jesucristo. La definición como Mater Dei en latín o Theotokos en griego, conocida también como el dogma de la maternidad divina, fue el primer dogma mariano de la Iglesia y a su vez creído y enseñado antes de ser proclamado dogmáticamente en Éfeso por diversos padres de la Iglesia en los 3 primeros siglos, como quienes: Ignacio en el 107, Orígenes en el 254, Atanasio en el 330, Juan Crisóstomo el 400. El tercer concilio ecuménico que se realizó en Éfeso decretó esta doctrina dogmáticamente en el 431. ¿Qué pasaba? La visión contraria que defendía el patriarca de Constantinopla, Nestorio, era que María debería ser llamada de Christóstocos, que significa madre de Cristo, para restringir su papel como madre solo de la naturaleza humana de Cristo y no de la naturaleza divina. Los adversarios de Nestorio, que estaban liderados por Cirilo de Alejandría, consideraban eso inaceptable, porque en su opinión Nestorio estaba destruyendo la unión perfecta e inseparable de la naturaleza divina y humana en Jesucristo. Jesucristo, verbo que se hizo carne, verbo que es Dios, es la carne, y la carne es el verbo. María, madre de la carne de Cristo y consecuentemente del verbo. Cirilo escribió que, cito en comillas, me sorprende que hay algunos que dudan que la Virgen Santa debe ser llamada o no Theotokos, pues si nuestro Señor Jesucristo es Dios y la Virgen Santa lo dio a luz, ¿ella no se volvió Theotokos? Dejó la inquietud. La doctrina de Nestorio fue considerada una falsificación de la encarnación de Cristo y por consecuencia de la salvación de la humanidad. El concilio aceptó la argumentación de Cirilo, afirmó como dogma el título de Theotokos de María y anatemizó a Nestorio considerando su doctrina llamada nestorianismo como una herejía. Hago esa aclaración. Voy al tercer punto, la Inmaculada Concepción de María, y sigo contestándote sobre lo que viene en este Adviento para los creyentes y la figura de María. La fiesta de la Inmaculada Concepción de María es celebrada el 8 de diciembre y fue definida inicialmente en 1476 por el Papa Sixto IV. La Inmaculada Concepción, que pareciera una creación también humana, y no lo es, fue solemnemente definida como dogma por el Papa Pío IX en su Constitución Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854 como una verdad infalible revelada por la orientación del Espíritu Santo, a quien tenemos que darle un lugar especial y preponderante dentro de la Santísima Trinidad y para poder entender mucho de lo que nosotros consideramos dogmas de fe. Este dogma se define que para ser la madre del Hijo de Dios, María es preservada de toda mancha, mácula, como bien decías, de pecado desde el primer instante de su vida, es decir, desde que fue concebida por sus padres, los santos Joaquín y Ana, siendo ella llena de gracia y toda santa. Muchos escritos de los padres de la Iglesia ya defendían también la Inmaculada Concepción de María, pues una vez que Jesús se volvió encarnado por medio de la Virgen María, era adecuado que ella estuviese completamente libre de pecado para expresar su Hijo. Ahí hay unas citas. Y para finalizar estos, el de la Asunción de María a los cielos, que también pareciera no ser un pensamiento común con ustedes, queridos hermanos, pero que yo respeto inmensamente, para comentarles lo siguiente. De acuerdo a la tradición apostólica, la Virgen María al final de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y este dogma, ¿quién lo proclama? Ex cátedra, el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, por medio de una constitución que, si pronuncio bien, es Munificentissimus Deus. Y dice, entre comillas, me permito citar: después de levantar una oración a Dios en muchas y reiteradas ocasiones e invocar la luz del Espíritu de la verdad, de nuestro Espíritu Santo, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honra de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, decía él, pronunciamos, declaramos y definimos que sea dogma divinamente revelado, no hay una creación humana allí, es una revelación divina.
que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, cierro comillas. El Papa Pío XII dejó deliberadamente abierto si María fue llevada al cielo después de su muerte o todavía en vida, pero nunca discutió que fuese asunta al cielo. Esas son de las doctrinas marianas, de las que me corresponde como católica hacer alusión y con las que pues con mucho respeto y con mucho aprecio hago pues respuesta o doy respuesta a lo que dices nos espera en este Adviento. Es abrir también el corazón y el entendimiento a la acción del Espíritu Santo, para que todo esto llegue a nuestra vida de una manera experiencial, no académica, experiencial. Yo hablo de una María Virgen, Madre, Reina y Corredentora. De modo que pues respeto inmensamente todo lo que ustedes sostengan, pero como católica estoy llamada a hacer conocer qué es lo que nuestra Iglesia Católica enseña al respecto y defiende al respecto. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias, Aníbal. Creo que hay alguien levantando la mano. ¿Quién es? Mi nombre es Carlos Cubillos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, sí, adelante. ¿Quién habla? Carlos Cubillos. Siga, mi estimado doctor Cubillos. Bueno, yo sí creo que la Virgen María sí era virgen cuando, obviamente porque en esa época se casaban niñas, prácticamente hasta hacían los compromisos se hacían inclusive bajo contratos desde la antigua época romana y tanto en la época judía como y sin importar antes de esto, pues obviamente eso se manejaba así. Y era, para mí, se casó muy joven, una niña, y era virgen. Ahora, con relación a que después, posteriormente, no haya tenido hermanos, Jesús, eso sí, la misma Biblia, la Reina Valera, en Marcos 3:31 y 35 y Lucas 8:19 y 21, habla precisamente que tuvo hermanos. Y lo que decía el doctor Aníbal con relación a hermanas también es la Reina Valera lo dice. Entonces, esa es mi posición. Respeto todas las posiciones que tienen, pero esa es mi posición. Gracias, doctor Cubillos. Aníbal. Sí, dos cosas. Número uno, todo lo que dijo Jimena es cierto. Lo dicen esas encíclicas, lo dijeron esos padres de la iglesia, lo dijeron esas encíclicas y esos encuentros de obispos. Lo que quiero decir es que eso no es bíblico, en el sentido de que no está en la Biblia. Eso no es un cuento humano, un invento humano, dicho pues peyorativamente de parte mía. No, lo respeto, lo respeto. He dicho, eso es pura tradición. La teología mariana es tradición y he dicho, para los católicos, si hay algo importante, no solo en la Biblia, sino la tradición. Para los católicos, uno, la Biblia. Dos, lo que dicen los papas. Tres, la tradición. Esto, mariano, es pura tradición, no está en la Biblia. No es que sea embuste, no es que sea mentira. Y me parece bien que Jimena diga que ha sido una revelación del Espíritu Santo. Bueno, sobre eso también se puede discutir. Nosotros decíamos que la inspiración, revelación, no es que Dios le dictó al escritor bíblico. A los que se reveló el Señor fueron humanos y aún son humanos ustedes y yo. Eso por un lado. Pero entonces ahí dice uno, bueno, pero si los papas dicen la verdad, decía yo, Biblia, lo que digan los papas en las encíclicas y la tradición, el Papa Francisco, no yo, está diciendo que María no es corredentora y por eso no ha desvalorado la figura de María. Si alguien habla de María, es el Papa Francisco.
Pero ojo cómo habla el Papa Francisco. Incluso hecho mano de lo que está diciendo el doctor Cubillo, que también es católico practicante. Una cosa es que María era virgen porque era una niñita de 14 años, pero otra cosa es decir en la Biblia que María era virgen porque, repito, eso es griego, no hebreo. Y ahí sí, claro, es la Biblia. Pero en todo caso, a la pregunta de Alberto, para concluir, estas son mis conclusiones, vayan a predicar y si hay necesidad hablen, no es una frase de Menos Simón, él la reivindica, la hace suya, pero realmente es una frase de Francisco de Asís, aunque algunos dicen también que era de San Agustín. Pero interesante que en la figura de María, miren ustedes lo que hay en la magnífica, saben lo valioso, lo lindo, un poema, una oración, María, y María dice eso antes que Jesús se tirara el sermón de la montaña. O sea, si Jesús fue revolucionario, María, ahí sí la mamá de Jesús, perdónenme la vulgaridad, la mamá de los pollitos, la propia mamá, primera mamá, la Virgen María, fue la que comenzó hablando de liberación del pueblo de Israel. Valoro como el que más la persona de María. Solo pues que como anabautistas tenemos una diferencia teológica, pero en nada eso nos debe desunir, más bien unir. Bueno, Aníbal, muchas gracias. Jimena, muchas gracias. Ha sido un tiempo maravilloso, me parece a mí. Yo creo que nuestros televidentes en YouTube van a disfrutar, van a gozar, van a compartir esta experiencia. No sé si quieren decir algo más y cerramos. Pornilla. Agradecer. Yo creo que estamos en un diálogo abierto, humano, filial y fraternal. Entonces, bienvenido todo lo que podamos compartir y que nos construya como género, como especie, como quienes compartimos el mundo y toda la creación. Así que muchísimas gracias y pues seguimos conversando. Muy amables. Gracias. Gracias, buenas noches. Todas, Marco. Me queda una inquietud, Sí, Marco, por favor. Y es si María es madre de Dios, fue anterior a Dios, y quedaría en duda la eternidad de Dios, por una parte. Y por otra parte, me pregunto por qué los católicos son más marianos que cristianos y por qué los cristianos son más paulinos que cristianos. Muchas gracias. Son una muy bueno, muy buenísimo. Feliz noche. Bueno, Marco, espectacular. Excelente, gracias. Buenas noches. Gracias, feliz Muchas noche. gracias. Muy Buenas noches.